¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se conectan a esa transmisión que convoca el Ministerio de Educación desde la Dirección Técnico Normativa de Docentes y que el día de hoy articula esfuerzos con la Autoridad Nacional de Servicio Civil a través específicamente de la INAP. Hoy contaremos con los responsables de la plataforma de recursos humanos en el país para hablar de un tema importante. Me refiero al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. ¿Por qué es importante conocer no solamente la correcta gestión, sino sobre todo la oportuna gestión de registrar la información de servidores civiles sancionados, sobre todo en el sector educación? ¿Qué implicancias tiene no hacerlo? ¿Por qué es importante registrar a un docente ya con una resolución firme por algún proceso administrativo disciplinario? Todos estos temas vamos a desarrollarlo hoy, pero específicamente la gestión en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Para esto, como mencionaba, el Ministerio de Educación articula esfuerzos con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la ENAP específicamente dentro de esta, para poder contar con los especialistas que tienen la responsabilidad de la gestión de este registro. Hoy nos acompaña el especialista de registro, Aldo Juan Cataño Ita, a quien saludamos, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Aldo Cataño, por acompañarnos en esta tarde. Importante tema en el que trabajamos. Vamos a conocer in situ, vamos a conocer las secciones, la plataforma de registro básicamente para poder conocer cuáles son cada una de estas secciones, qué información se coloca y sobre todo cuándo debemos hacerlo por la importancia que esto significa. Aldo, muy buenas tardes, bienvenido, tu saludo inicial en esta tarde con todos los servidores que se conectan a través de la plataforma de Perú Educa y del Ministerio de Educación. Bienvenido. Gracias, Pedro. Gracias por el pase. Bueno, agradeciendo de antemano al DITEN, que es la tercera vez, si no me equivoco, que estamos compartiendo un taller de este tipo para dar a conocer el Registro Nacional de Sanciones y todos los alcances que tienen y la importancia también del por qué el manejo oportuno, como lo acabas de mencionar, y también la información que se va a registrar va a servir a las demás entidades públicas y al público en general, en realidad, a que se transparente la información sobre las sanciones que se emiten a los servidores y ex servidores civiles, ¿no?, en el Estado. Reciban también el cordial saludo por parte de Servir, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, quien a cargo lo tiene el señor Cristian León Vilela, gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, y que tiene a cargo el registro, la administración del Registro Nacional de Sanciones, ¿no? ¿Tú me indicas en qué momento podemos comenzar con el taller? Sí, nada, justamente saludar a todos los servidores que se conectan de todo el país. Ese tema es importante, no por cumplir con una actividad de registro simplemente, sino por lo importante que es para el sector educación el tener registrado a los servidores, en este caso docentes o auxiliares, que hayan sido parte de un proceso administrativo disciplinario en el cual ya haya una resolución firme en la que hay una sanción, por supuesto, contra estos servidores, y la importancia que significa de saberlo en las unidades de gestión educativa local para lo que todo esto implica en torno a las situaciones administrativas, como por ejemplo contrato docente, entre otras. Vamos a dar inicio, estimado Aldo, a la transmisión. Recordarle que yo le avisaré cuando nos quede 5 minutos para finalizar su exposición y luego de esta poder responder las preguntas que los participantes nos dejen. Para tal fin hay justamente un enlace colocado en el copy de esta transmisión. Por favor, ingresen a este enlace, coloquen sus preguntas para que al final el especialista de Servir de NAP pueda con nosotros resolverlas. Continuamos, adelante. Ok, entonces vamos a proceder a la presentación, a mostrar la presentación en este momento. Un momento, por favor, para compartirla. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, correcto. Entonces, comenzaremos con el taller
Primero, recalcando que el Registro Nacional de Sanciones es una plataforma electrónica en la cual se inscriben las sanciones disciplinarias y funcionales, así como las sanciones penales que inhabilitan para el ejercicio de la función pública, ¿no? Acá, haciendo un pequeño descanso, es necesario precisar que existen tres canales en los cuales el Registro Nacional de Sanciones se alimenta de la información. Uno, que corresponde, como lo acabo de definir, a las sanciones administrativas disciplinarias, que básicamente están emitidas por las entidades públicas y que para esto las oficinas de recursos humanos cuentan con usuarios de acceso a fin de poder hacer dichos registros, ¿no? Dentro de los plazos y las formas que establece la directiva, en este caso, del Registro Nacional de Sanciones. Otro grupo de información es con respecto a las de sanciones que se emiten por responsabilidad administrativa funcional, que son impuestas por la Contraloría General de la República y es ingresado por ellos mismos a través del órgano especializado para este tipo de inscripciones, que también cuenta con un usuario de acceso en el Registro Nacional, ¿no? Y por último están las sanciones penales, todas aquellas sanciones que son emitidas o impuestas a través de sentencias judiciales o se derivan de sentencias judiciales y que lo tiene a cargo servir en el registro, ¿no? Más adelante veremos un poco más a detalle sobre este tema de las sanciones penales, ya que aquí, por ejemplo, están enmarcados todo lo que corresponde a las sanciones que se derivan del decreto legislativo 1295, que son impedimentos de carácter permanente para prestar servicios en el sector público en general, y también están las que se derivan de la ley 29988, que son las inhabilitaciones definitivas para prestar servicios en el sector educación, ¿no? Pero ya más adelante les voy a detallar un poco más ese tema. Ahorita estamos viendo el tema más general, ¿no? ¿Por qué es importante registrar sanciones en el aplicativo? Básicamente, para garantizar el cumplimiento de estas, ¿correcto? Y también para que las demás entidades, al tomar conocimiento a través de la plataforma del registro, puedan aplicar los impedimentos que están establecidos en norma. Entonces, por eso es importante que ustedes, como oficinas de recursos humanos o parte del equipo de la oficina de recursos humanos que cuenten con otros usuarios de acceso o tengan a cargo la actividad del registro, puedan hacer siempre las verificaciones y utilizar esta herramienta precisamente para evitar que personas que se encuentren inhabilitadas actualmente con sanciones vigentes no puedan entrar a prestar servicios en el Estado, en este caso a las diferentes entidades del sector de educación, como son las UGELs o las direcciones regionales de educación, ¿no? Entonces, por ello es importante también este tema, ¿no? Ya que ustedes, como Oficina de Recursos Humanos, son la puerta de entrada al Estado. Entonces, ustedes tienen que custodiar qué persona es la que está ingresando y si ésta tiene los requisitos para poder ingresar a prestar servicios en el sector público, ¿no? Otra pregunta que también nos podemos hacer es con respecto a cuál es la importancia de la participación. Y ahí es básicamente implícito con lo anterior que les acabo de mencionar, con respecto al registrar las sanciones a fin de garantizar el cumplimiento y también al tema de la publicidad de las sanciones para que estén a disposición de todos los demás, ¿no? Tanto entidades públicas como ciudadanos en general. Y como entidad, bueno, ese es el tema de la entidad, pero como un servidor público o un ciudadano, nos sirve esta herramienta para poder hacer cualquier tipo de denuncia en caso detectemos que haya alguna persona que se encuentre prestando servicios a pesar de estar inhabilitada en alguna entidad pública, ¿no? Eso es importante también porque no solamente son las entidades públicas, sino también el ciudadano o el servidor civil en general se convierte también en un aliado en la lucha de esta manera para que evitemos que personas que no deberían estar en el Estado estén laborando actualmente, ¿no? ¿Cuáles son las normas que regulan el Registro Nacional de Sanciones? De manera general, tenemos la Ley del Servicio Civil, la Ley 30057 del año 2013. Después tenemos lo último que ya rige propiamente el Registro Nacional de Sanciones, que es el Decreto Legislativo 1295, que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, este es del 30 de diciembre de 2016. El reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 012 del 2017, su modificatoria en el Decreto Legislativo 1367 al 1295,
que básicamente con respecto a este tema solamente agrega algunos tipos de delitos que están establecidos en el artículo 2. Entonces, no hay mayor modificación, solamente agrega otros requisitos adicionales con respecto a qué personas con qué delitos adicionales van a ser considerados como impedimento de carácter permanente para prestar servicios en el sector público, ¿no? Luego viene la directiva del Registro Nacional de Sanciones, que ha sido aprobado por resolución de Presidencia Ejecutiva 264 del 2017. Básicamente, esto es una herramienta indispensable para ustedes como administradores y como los que manejan el Registro Nacional, ya que aquí está todo el detalle de qué tipo de sanciones se inscriben, cuáles son los plazos y cuáles son las formas en que se inscriben cada una de ellas, asimismo como el detalle de las obligaciones que tienen las entidades públicas con respecto al registro. Si bien en el decreto legislativo 1295 y en su reglamento ya están establecidos de forma general, acá lo bajamos a un detalle un poco más específico para que ustedes sepan cómo proceder con esas obligaciones, ¿no? Y luego, aquí es un tema ya que los involucra a todos, en este caso al sector de educación, que es la ley 29988, la cual ha sido modificada con un decreto de urgencia del 2019, el cual incluye ya servir como parte de las inscripciones que se deberían de hacer en el marco de esta ley, ¿no? A fin de poder impedir que personas que hayan sido condenadas por delitos que están dentro de la ley no puedan prestar servicios en el sector de educación, sobre todo en salvaguarda de los menores, ¿no? Que ese es básicamente lo que se trata de evitar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas obligaciones que yo les acabo de mencionar en el Registro Nacional de Sanciones? Acá les vamos a mostrar algunas de ellas que son principalmente lo que deberían tomar ustedes siempre en cuenta como una cosa habitual que no se debe de dejar de hacer, ¿no? Como por ejemplo es que deben de obtener usuario de acceso en el Registro Nacional de Sanciones. Esa es una obligación que debe de existir cada vez que exista un cambio de responsable en el Registro Nacional. Digamos, el jefe de recursos humanos va a estar por un periodo de tiempo, lamentablemente estamos viendo que a veces son cortos los plazos y eso tiene que ver mucho por temas políticos. Tiene que haber la actualización del usuario. La norma les indica que ustedes tienen el plazo de 2 días hábiles para poder hacer la actualización del usuario responsable de inscripciones. Adicionalmente, la norma también les faculta a poder tener un usuario adicional de consulta para poder hacer de apoyo a este responsable, al jefe de recursos humanos, ¿no? En la verificación, sobre todo, que es una de las obligaciones que también tienen, ¿no? Ahora, hay muchas preguntas que te dicen, que me hacen también, y dicen, pero yo necesito más porque a veces tengo mucha sobrecarga, tengo mucha gente que tengo que verificar. Ya, ok. Entonces, la norma también indica que pueden obtener un usuario a más de un usuario de consulta, pero en los oficios de autorización que ustedes tienen que enviar, tienen que explicar el por qué necesitan ese adicional a lo que establece la norma, ¿no? Entonces, no va a haber problema en dárselos, pero siempre y cuando esté justificado en el documento que vayan a enviar, ¿no? Ahora, tienen que hacer la actualización, una vez que han hecho el registro de usuario, tienen que mantener actualizada la información de la entidad en la plataforma del Registro Nacional de Sanciones. Hay una opción donde les permiten a ustedes hacer ese tipo de actualizaciones, sobre todo con el tema de las autoridades, que está para actualizar, ¿no? Tanto autoridades como titular de entidad, como jefe de recursos humanos, como jefe de administración, inclusive como el jefe de imagen institucional también, ¿no? Ahora, también tienen que actualizar la información en el registro, lo que significa que es la inscripción de las sanciones que se vayan a emitir desde su entidad, ¿no? A los servidores y ex servidores civiles. Así también cumplir con las normas que establece el Registro Nacional con respecto a los plazos en los cuales ustedes tienen que inscribir las sanciones, qué
cuáles son las sanciones que se deben inscribir inmediatamente al haber sido notificadas y cuáles son aquellas que tienen que haber quedado firmes o que deben haber agotado la vía administrativa primero. Por ejemplo, eso está en la directiva. Más adelante lo vamos a ver. También es importante que ustedes hagan la verificación de las listas o de la lista que se publica mensualmente en la página web de Servir a fin de detectar que algún servidor civil de ustedes haya devenido inhabilitado en el tiempo. Asimismo, para poder aplicar los impedimentos que están establecidos en normas, ¿no? Asimismo, también hacer las verificaciones previas a las contrataciones, a la designación de las personas, para no contratar a una persona que se encuentre inhabilitada, ¿no? Tengan en cuenta que la norma también establece que es una falta administrativa disciplinaria el contratar a una persona que se encuentra inhabilitada. Perfecto, todos esos detalles los vamos a ver un poco más adelante para que ustedes vayan teniendo el concepto general primero, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene un usuario de acceso en el Registro Nacional de Sanciones? Bueno, acá básicamente lo que tienen que cumplir son dos pasos. Uno que es generar el usuario en el sistema y otra que es enviar el oficio de autorización. ¿Correcto? Una vez generado dicho usuario. Acá hay estas dos primeras partes se encuentran en el punto 1, por ejemplo, ¿no? Y en el punto 2 ya está la parte de lo que corresponde a Servir, hacer la aprobación del usuario y reenviarles los enlaces para que ustedes puedan generar su contraseña. Ahora, ¿cómo comienza el trámite? Básicamente tienen que ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Sanciones y darle clic en la opción que dice formulario de solicitud para que puedan generar ahí la solicitud propiamente dicha. Ahí ingresan sus datos, ingresan los datos del documento con el cual están siendo nombrados en el cargo que están indicando, ya sea como recursos humanos o como cualquier otro tipo de cargo que le permita tener solamente usuario de consulta. Una vez que han generado correctamente la información, el sistema les va a enviar, una vez grabada correctamente, se va a enviar un correo electrónico a la cuenta del correo que ha registrado la persona, indicándole cuáles son los datos que ha registrado. Asimismo, le va a adjuntar un formulario en el cual tiene un espacio para una firma, a manera de que el usuario solicitante firme este documento como aceptación de la actividad que va a hacer, ¿no? Ahora, ese documento lo tienen que adjuntar a un oficio de autorización que la entidad va a enviar a Servir, dando a conocer quiénes son los responsables. ¿Correcto? Entonces, una vez que esa información sea enviada a través de mesa de partes de Servir, ¿correcto? Ya sea de forma física o de forma digital en la página web, nosotros vamos a verificar que la información que contenga el oficio corresponda a lo que han generado en el sistema, y de estar todo conforme, se va a enviar, se va a aprobar el usuario. Y se le va a enviar el enlace a través del mismo correo electrónico para que ustedes puedan generar su contraseña. Aquí el trámite no va a ser devolución de un oficio confirmándoles la aprobación. Todo eso se va a hacer a través del correo electrónico. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo va a intervenir un oficio en este caso? Cuando el tema sea rechazado, ya sea que por un periodo nosotros, si en caso hubiera alguna observación que ustedes tuvieran que subsanar, les vamos a enviar un correo electrónico indicándole una observación que tienen que levantar. Si esto no lo hacen en el plazo de 2, 3 días, automáticamente el analista de usuario va a cerrar el registro como un rechazo y va a enviar un oficio a la entidad indicando que se ha rechazado el documento porque no está cumpliendo, la solicitud, mejor dicho, porque no está cumpliendo con el trámite correspondiente, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en esa parte, estén siempre alertas, y en caso de que, por ejemplo, hemos tenido casos en que algunos correos electrónicos han sido mal digitados, o de repente ha habido temas en que se van a las bandejas de no deseados, por ejemplo, también los correos de confirmación. Verifiquen, y si no encuentran nada de este tipo,
comuníquense inmediatamente con Servir, ya les vamos a dar ahorita los correos y los teléfonos para que se comuniquen y le hagan el seguimiento al documento, porque posiblemente haya pasado lo que les estoy diciendo, ¿no? Nosotros hemos aprobado el usuario, pero ustedes no han recibido la confirmación porque el correo puede haber seguido a una bandeja o quién sabe, nunca llegó a la bandeja del usuario, ¿no? Entonces es mejor hacer siempre el seguimiento y no quedarse con que un mes o 2 meses y recién estoy llamando para saber qué fue del usuario que solicité, ¿no? Porque es rápido realmente la aprobación. Ahora, en la parte de solicitud existen dos tipos de usuarios. Uno que pueden solicitar, ¿no? Uno que es el registrador de entidad, que está dirigido netamente al jefe del órgano de recursos humanos, mejor dicho, o a la que haga sus veces, y el de consulta entidad, que es para cualquier persona de la ORH, ¿no? En este caso, el registrador de entidad en el sistema se traduce como inscripción y el de consulta entidad se traduce como consulta. Entonces, lo que tienen que seleccionar es en el sistema inscripción o tienen que solicitar lectura, dependiendo de qué tipo de usuario van a solicitar, ¿no? Esta es la pantalla, ven un cuadradito pequeño, esa es la pantalla de acceso al registro nacional, para que una vez que tengan usuario y clave, ya puedan ingresar con los datos que se les va a brindar, ¿no? Ese es así de simple, no dura mucho tiempo el trámite, pero siempre estén atentos al trámite que vayan a realizar. Asimismo, también, cuando hagan ustedes dejen el cargo, mejor dicho, de recursos humanos, o también dejen el cargo habiendo obtenido un usuario de consulta, soliciten dar de baja o ustedes hagan el trámite correspondiente enviando la documentación a través del superior inmediato, la documentación pertinente para dar de baja en caso no haya todavía algún tipo de cambio, porque ha tocado temas en que las personas o los jefes de recursos humanos se mueven a otra entidad pública, se van de la entidad dejando su usuario activo y cuando quieren generar una nueva solicitud en otra entidad, no lo pueden hacer porque el sistema reconoce que aún tienen un usuario activo en otra entidad. Y mientras ese usuario no sea desactivado o no sea actualizado, no le va a poder, no le va a permitir el sistema generar esa solicitud. Entonces, no se olviden eso en la entrega de cargo, hacer ese trámite antes de salir de la entidad para que ya ustedes estén libres y puedan generar una nueva solicitud en otro sistema, en otra entidad, perdón, o en todo caso también que no utilicen de manera discriminada el usuario que ustedes pueden haber estado compartiendo o utilizando en la entidad donde estuvieron, ¿no? Porque recuerden que la responsabilidad de cualquier manipulación de información siempre se va a registrar y va a registrar el usuario que ha dicho una manipulación. Tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de sanciones que se inscriben en el registro? Habíamos hablado inicialmente de sanciones disciplinarias, de sanciones de responsabilidad administrativa funcional y sanciones por condenas penales en este caso, ¿no? Entonces, lo que atañe directamente a las entidades públicas son las sanciones disciplinarias. Y solamente ustedes van a poder inscribir sanciones disciplinarias. Usualmente, a veces, las cortes mandan condenas penales para que puedan tomar conocimiento y hacer las acciones de su competencia. Pero estas acciones de su competencia no corresponden a registrar la sanción, sino a hacer alguna acción adicional a lo que ya el juez está ordenando. Como por ejemplo, se me ocurre en este momento haber sido condenado por un delito doloso. Y hay regímenes laborales que establecen inhabilitaciones o destituciones automáticas por este tipo de causal. Entonces, para eso es lo que le envían, ¿no? Y lo que ustedes van a registrar en este caso no sería la condena o la sentencia judicial, sino va a ser el documento o la sanción que van a emitir. En este caso podría ser una destitución y esa destitución sí tendrían que escribirlo ustedes. Pero en todo caso, si no, simplemente se archiva el documento si en caso la persona o la condena no traería como consecuencia alguna acción adicional, ¿no? Lo que sí les voy a agradecer en este caso es que si reciben ustedes una condena penal que esté consentida o ejecutorial, se evidencie eso,
verifique en el Registro Nacional de Sanciones si esta resolución ya ha sido inscrita. Porque, como les mencioné inicialmente, quien tiene a cargo la inscripción de las sanciones penales es Servir. El juez debería de habernos, o la Corte debería de habernos notificado eso, ¿no? En todo caso, si ven que no hay registro, automáticamente enviarlo a Servir, llamarnos, de repente hacer coordinaciones, y nosotros le diremos si lo pueden remitir por correo electrónico o lo pueden remitir vía formal para que nosotros procedamos a su inscripción en el Registro Nacional. Y acá sí habría un tema, porque hay, como le digo, algunos tipos de sanciones o de inscripciones que derivan de leyes como la 1295, el decreto legislativo 1295, la ley 29988, y que indican desvinculación por estar inhabilitado, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más en detalle después, para explicarles un poco ese tema, porque es importante que ustedes sepan cómo reaccionar ante determinada información de condenas penales, ya sea que fueran a ser remitidas por el mismo Poder Judicial o información que ustedes vayan a encontrar en las consultas que vayan a realizar en el registro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta siempre el tema, las sanciones de responsabilidad administrativa funcional, ustedes no lo inscriben tampoco, ni las sanciones penales. Solamente se limitan a inscribir sanciones disciplinarias, ¿correcto? Y bueno, también inscriben las sanciones que son derivadas de la ley 29988, pero son sanciones que se traducen a través de resoluciones que emiten cada entidad pública, y ustedes ahí ya tienen algunos tipos de sanciones específicas que también ya están configuradas en el sistema. Esas también ustedes deben de escribirlas, ¿no? Inscribirlas, pero no inscriben el delito netamente, directamente, ¿no? No lo hacen. Ahora, hay un tema también con el cese temporal. Ustedes, adicionalmente a lo que dice la norma, ahí hay un cese temporal que se tiene que inscribir en mérito a la ley de la reforma magisterial y su reglamento en el artículo 84, que habla acerca de que esto se tiene que registrar en el sistema del Registro Nacional de Sanciones. Se entendería por la traducción de la norma que se tiene que inscribir una vez que haya agotado la vía administrativa, ¿no? Así como lo hacen las sanciones de destitución, despido e inhabilitación ex servidor. En este caso, tienen que hacerlo de esa manera a fin de que puedan registrarse de manera correcta en el sistema. Ahora, acá tocamos un tema de que son los plazos para inscribir cada una de las sanciones en el registro. Como vamos a limitarnos solamente a lo que es responsabilidad disciplinaria, estamos llevando a cabo esta parte de la norma nada más. Entonces, como les mencioné inicialmente, hay dos grupos que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Aquellas que inhabilitan para el ejercicio de la función pública y aquellas que no inhabilitan para el ejercicio de la función pública. Y esas que inhabilitan tienen dos caminos que se tienen que tomar en cuenta antes de registrar en el sistema. Uno, que hayan quedado firmes, es decir, que hayan pasado los 15 días para que no, en el cual no hayan presentado recurso impugnatorio, por lo cual estaría quedando firme y se inscribiría en el Registro Nacional de Sanciones. Y el otro camino es cuando han presentado un recurso de apelación dentro del plazo de ley y se ha confirmado a través de resolución el órgano competente esta sanción, ¿no? En este caso estamos hablando de la destitución, el despido y la inhabilitación ex servidor. Entonces, esos son los dos caminos que tienen. Una vez que se ha presentado la situación en cualquiera de ellos dos, ustedes tienen el plazo hasta 2 días hábiles de hacer el registro de la sanción, ¿correcto? Una vez tomado en cuenta la notificación, para el caso de haber agotado la vía administrativa. Y en caso de que ha quedado firme, es que a partir del día que ya se puede inscribir, ustedes tienen 2 días de plazo para hacerlo, ¿no? Habiendo quedado firme, ¿correcto? En el caso de las sanciones de suspensión o multa, estas se inscriben también dentro de los 2 días hábiles, pero de la notificación al sancionado. Esto sin perjuicio de que la persona presente algún recurso impugnatorio. En caso que el recurso impugnatorio se declare fundado, bueno,
se hará la anotación correspondiente en el registro, ¿no? En este caso sería anulando el registro de la sanción, porque usualmente eso es lo que pasaría con este tipo de recursos impugnatorios, ¿no? Si en caso tuvieran algún problema en hacer la anotación de la anulación, comuníquense con Servir para poderlos apoyar en esa parte, ¿no? Porque tengan en cuenta de que ustedes solamente van a ver las sanciones en tanto se encuentren vigentes. Una vez que pierden vigencia, ya no son de acceso público y solamente la información se puede acceder por mandato judicial. Acá también se ha presentado un tema que es bastante recurrente y cuando a veces algunas entidades públicas llaman y dicen, señor, he inscrito la sanción, la he inscrito una y otra vez y no aparece en el registro. Entonces, lo primero que les pregunto es, ¿cuándo ha sido notificada la sanción? Digamos, el 30 de octubre del 2023. Ok. ¿Por cuánto tiempo es la sanción? Por 5 días. Ya, ok. ¿Qué fecha estamos? 10 de abril. ¿A la fecha estaría vigente o no vigente? No, ya no estaría vigente. Ah, entonces se está cumpliendo lo que establece la norma y que está traducido en el registro. El sistema automáticamente reconoce una sanción que ya a la fecha ya no se encuentra vigente y automáticamente la rehabilita, la desaparece de toda consulta. Por lo tanto, ni siquiera van a poder imprimir la constancia de haber hecho el registro. ¿Correcto? Entonces, primer error o primera problema que van a tener es eso, que no lo van a poder ver ni tampoco van a poder imprimir la constancia. Segundo problema, y ya no es solamente para ustedes, sino es para todos, que están desvirtuando la finalidad del registro. ¿Cuál es la finalidad del registro? La publicidad de las sanciones. ¿Correcto? Entonces, a veces queremos solamente cumplir la norma, pero no es solamente por cumplir la norma, es por causar un efecto en los demás. ¿Y cómo causa ese efecto en los demás? Es que esa sanción esté registrada en los plazos que establece para que se pueda publicitar y así eventualmente otras entidades públicas puedan tomar conocimiento y así aplicar algún impedimento eventualmente que se pudiera producir, ¿no? Entonces, por eso es importante, como se les dijo desde un inicio, es importante, no solamente por el cumplimiento de lo que está en norma, sino también es importante porque ayudan al trabajo de los demás y ayudan a visibilizar esta información que permiten que las demás entidades tomen acciones con respecto a estas personas, ¿no? Ahora, hay varias herramientas que tenemos disponibles para el acceso a la información en el Registro Nacional de Sanciones. A veces hay entidades públicas que ingresan a través del portal de consulta ciudadana. El portal de consulta ciudadana es un portal de acceso libre, que no se utiliza usuario ni clave, que te permite ver la información de quiénes están con sanciones actualmente vigentes, pero es una información bastante corta, bastante detallada, bastante escueta, ¿no? Que no te permite ver más allá. Solamente te dice básicamente si sí está la persona o si no está la persona y con qué tipo de sanciones está inscrito. Pero no te dice hasta cuándo está, desde cuándo está, cuál ha sido el documento que sanciona, no te dice cuánto tiempo ha transcurrido, etcétera, ¿no? A diferencia de la plataforma del Registro Nacional de Sanciones con usuario y clave, que es de uso exclusivo para las oficinas de recursos humanos, ahí sí ustedes pueden ver la información en detalle, ¿no? Desde qué cargo tenía la persona hasta cuáles son los tipos el tipo de sanción, cuál es el periodo en el cual está inhabilitado o sancionado, inclusive mayor detalle que se quisiera saber y que haya ingresado la entidad correspondiente al momento de registrar la sanción. Asimismo, ustedes pueden descargar la información o los documentos de sustentos que se encuentran digitalizados en el sistema, ¿no? Entonces, por eso, y eso les ayuda a ustedes a tomar decisiones o tener un marco mucho más amplio de lo que vayan a decidir en mérito a una información que pueden estar adquiriendo en ese momento, ¿no? Por otro lado, también tenemos la plataforma que está en el Google Play, que es el app del Registro Nacional de Sanciones, que podría ser una herramienta de manera rápida
sobre todo dirigido a la ciudadanía o a cualquier servidor civil, para poder, a través del celular, poder hacer una consulta. Es la misma traducción del portal de consulta ciudadana, solamente que esta es la versión app, nada más, que lo pueden descargar en Google Play con las siglas RNSSC, ¿no? Se instala y se hace la consulta y pueden enviarse el resultado de la consulta a su correo electrónico y descargarlo. Asimismo, tenemos un portal de consultas, o mejor dicho, un portal de informativo del Registro Nacional de Sanciones, que es una plataforma que tiene toda la información con respecto al registro, incluido preguntas frecuentes, incluido los enlaces para los diferentes temas. Asimismo, también están las normativas del Registro Nacional de Sanciones y algunos videos instructivos que se han colgado, que si bien todavía no han sido actualizados, muestran las opciones que no han variado, no han cambiado en sí, en su fondo, solamente han cambiado en su forma, pero en el fondo siguen siendo la misma lógica de ingreso de sanciones, de consultas, etcétera, ¿no? Que pueden tener como una opción también para poder tener un poco más de conocimiento y puedan ver la información con respecto a ciertas preguntas que ustedes tuvieran en ese momento, como por ejemplo, muchos llaman preguntando, señor, el tipo, la destitución, ¿lo tengo que escribir ahora que lo he notificado o lo tengo que escribir después, cuando haya agotado la vía administrativa? Entonces, ahí, por ejemplo, me dan a entender de que no están teniendo a la mano las normativas del registro. Y como yo les digo siempre a algunos de ustedes, o cuando me han llamado algunas personas, digo, pero es como si estuvieras administrando algo a ciegas. No estás tomando en cuenta algo que ya está de manera literal en la norma. Entonces, deberían de darle una lectura a las directivas, porque ahí está establecido todo. Claro, las normas a veces también tienen algún tema de que podrían confundir. Para eso estamos, para poderlos ayudar en la comprensión de la documentación normativa y puedan aplicar de manera correcta y puedan ejecutar de manera correcta la administración del registro. Lo principal es que ustedes sepan cómo hacerlo y no entren vulnerando los derechos de las personas también, ¿no? Como por ejemplo haber registrado una sanción disciplinaria de destitución, habiendo todavía, no habiendo agotado todavía la vía administrativa, por ejemplo. Entonces, ustedes como entidad pública y como jefe de recursos humanos están sujetos, por ejemplo, a ser denunciados por abuso de autoridad, porque la norma es clara con respecto a ese tema, ¿no? Les dice literalmente lo que tienen y lo que no tienen que escribir. Entonces, es mejor demorarse un poco, hacer la consulta, revisar documentación y luego ya hacer la consulta en caso hay algo que no se puede, no pudieran entender en ese sentido. Pero muchos de ellos, yo sé que muchos de esos sí se puede, pueden tomar conocimiento de la base normativa, sobre todo de la directiva, que es de fácil acceso, ¿no? Y eso se encuentra en el portal informativo del Registro Nacional de Sanciones. Aquí, por ejemplo, es que les he enumerado una serie de acciones o recomendaciones que es necesario que ustedes tomen en cuenta para la administración del registro. En base a toda la información que les he dado anteriormente, como podría ser siempre estar al tanto de la actualización del usuario de acceso al momento del cambio de responsable de recursos humanos, sobre todo con ellos, porque ellos son los que van a ser responsables de inscribir las sanciones, así también como a hacer las acciones posteriores al registro de la sanción. En ese sentido, tengan en cuenta que ustedes, como responsables de registro y que ingresan la información, son responsables también de la legalidad de esta inscripción. Por lo tanto, cualquier acción posterior a la inscripción, ya sea suspensión por una medida cautelar, un retiro o una anulación por una resolución de Poder Judicial o una resolución por autoridad competente, ya sea en este caso el Tribunal del Servicio Civil, una modificación, ¿no? Que se pueda hacer a solicitud de ciudadano o de parte ante algún error que hayan cometido o alguna rectificación también solicitada por mandato judicial, ustedes son los responsables de hacer esas acciones en el registro. No lo hace servir, lo hacen ustedes.
por haber sido los responsables de inscribir la sanción en el registro, ¿correcto? Entonces, y esto tiene plazos, tienen el plazo de 10 días hábiles para dar respuesta al ciudadano con respecto a su solicitud de cualquiera de estas acciones. Y deben de cumplir esos plazos porque usualmente vienen a servir también personas que indican que no les han dado respuesta a sus solicitudes y vienen a presentar solicitudes con nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es trasladar la solicitud que el ciudadano está presentando a la UGEL en este caso e indicarle que tiene que proceder en el marco de su competencia y que tiene que informar a servir el por qué no ha cumplido con dar respuesta dentro del plazo de ley. Y esto también, como órgano rector de las oficinas de recursos humanos y velar por el cumplimiento del marco normativo, vamos a posiblemente implementar acciones de supervisión a la entidad, porque se entendería de que no solamente podría ser un caso, podrían ser varios casos que se están tomando en este tipo de situaciones que no están dando respuesta o simplemente no dan respuesta al ciudadano en el plazo de ley, de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? Por eso, para evitarnos mejor, inclusive los órganos de control también están mucho andando en este tema y están pidiendo información de eso, ¿no? Entonces, el no cumplimiento de algún procedimiento también pueden ser pasibles a poder ser sancionados administrativamente, ¿no? Entonces, evitemos siempre que eso pase, ¿no? Y cualquier duda con respecto a la acción que vayan a tomar, siempre es bueno hacer las consultas con nosotros para poderlos orientar rápidamente, ¿no? Asimismo, también tienen que inscribir las sanciones, no se olvide. Aquí yo les recomiendo también, a veces las personas o las entidades dicen, no, pero no van a poder inscribirlas porque no me llegó a tiempo. Tienen las herramientas informáticas para poder hacerlo, los correos electrónicos, en tanto formalicen internamente los documentos, pueden ir mandando la información digital para ir avanzando con las inscripciones, ¿correcto? Con respecto a las suspensiones, tengan en cuenta que se inscriben las suspensiones impuestas, no se inscriben las medidas cautelares de suspensión que se encuentran dentro del procedimiento PAT. Hay entidades que suspenden al servidor civil en tanto esté el procedimiento llevándose. Eso no se inscribe la sanción impuesta, ¿correcto? Que es diferente a las suspensiones que emite por medidas cautelares el Poder Judicial. Esa es otra cosa, a través de resoluciones. Eso sí, es una acción que se tiene que implementar en el registro de la sanción de la persona, ¿no? Verificación de los postulantes ante los procesos de convocatoria, designación y nombramiento. El hecho de contratar a una persona que se encuentra sancionada es una falta administrativa disciplinaria. Hagan la verificación hasta el último momento, es decir, hasta antes de que se firme el contrato. Así evitan cualquier tipo de responsabilidad, ¿correcto? Por más que el sistema le diga se entienda que es una vez, háganlo varias veces, lo que ustedes crean necesario para poder evitar que esta persona haya devenido en inhabilitado en ese tiempo, ¿correcto? Verificar mensualmente a los servidores de la entidad, ¿no? Que no hayan devenido inhabilitados. Inmediatamente aplicar la desvinculación. Tengan en cuenta que acá hay dos tipos con respecto a las sanciones permanentes que se derivan de estos dos marcos normativos, el decreto legislativo 895 y la ley 29988, tengan en cuenta que la norma para la 1295 establece que si en caso la persona estuviera con una condena penal inscrita en el registro derivado del decreto legislativo, inmediatamente se procede a la desvinculación, ¿correcto? Esto trae alguna confusión con respecto a las inhabilitaciones accesorias que también se inscriben y podría inscribirse a la misma persona. Tengan en cuenta que cuando una condena penal se da en el marco de la 1295, se pueden derivar dos inscripciones directamente en la persona. Uno que es por una inhabilitación accesoria, ordenada por juez, por mandato judicial, y la otra es el impedimento de carácter permanente que se deriva del artículo 2 del decreto legislativo 695, que son dos temas diferentes. La rehabilitación se va a dar sobre la inhabilitación accesoria, más no sobre el impedimento de carácter permanente, ¿correcto? Para que ustedes ya sepan un poco cómo es la lógica de esas inscripciones y puedan determinar bien si continúa o no continúa, o en todo caso, como siempre, hacer la consulta con servir. Igual, en el marco de la 29988, también se están dando inscripciones que corresponden
a reportes que son remitidos por la misma OTEPA a las diferentes unidades de gestión educativa para que apliquen las inhabilitaciones o el tipo de sanción que corresponde de acuerdo a la ley, y también derivan a servir, en algunos casos, derivan reportes del RENAJU para nosotros proceder a su inscripción. O también nosotros de parte inscribimos las condenas que están enmarcadas dentro de la ley 29988 como inhabilitación definitiva para prestar servicios en el sector de educación. Entonces, si ustedes ven cualquiera de estas inscripciones, también tienen que aplicar los impedimentos que establece la norma, que es, ya sea, en este caso, de la ley 29988, aplicar el impedimento para prestar servicios en el sector de educación, de acuerdo al alcance del artículo 1 de la ley, ¿no? Que ahí está establecido claramente cuáles son las condiciones en las cuales no puede prestar servicios el docente, en este caso, podría ser, ¿no? O la persona sancionada. Al momento de inscribir las sanciones, no se olviden de registrar o de imprimir el reporte como constancia de haber hecho correctamente el registro y mandarlo al legajo. Llevar el control también de los usuarios que tienen a cargo para que no estén dejando al aire o no sepan qué usuarios tienen a la fecha actualizados, ¿no? Y tengan que actualizar en nuestro caso habitualmente, ¿no? Y mantener actualizada la información de las autoridades en la plataforma del Registro Nacional de Sanciones, en la opción correspondiente, ¿no? Ahora, como última información, está el tema de los canales informativos del Registro Nacional de Sanciones, ¿no? Ustedes tienen teléfonos, que es el 206-3370, el anexo es el 2590, que es de quien habla. Veo temas transversales con respecto al Registro Nacional. El 2591, que es el señor Luis Tito, que es el que se encarga de ver todo el tema de las inscripciones de condenas penales, al cual le pueden pedir información con respecto al alcance de ciertas inscripciones penales que ustedes pueden ver en el sistema, en las consultas. Y el 2592, que es el del señor Jesús Salvatierra, que es el analista de usuarios, que ve temas todos relacionados con los usuarios y al cual le pueden llamar para ver los requisitos o también para poder hacer seguimiento a sus trámites, ¿no? El correo electrónico del registro es el rnssc@servir.gov.p. Asimismo, las denuncias que ustedes puedan tener con respecto a incumplimiento en el marco normativo de la gestión de recursos humanos, lo pueden ingresar a través de Mesa de Partes Digital de Servir y pueden hacer seguimiento de su trámite de dicha denuncia a través del correo de supervisión @servir.gov.p. Los documentos que pueden registrarse o que tienen que ingresar a Servir pueden hacerlo de manera virtual o de manera física. De manera virtual a través de Mesa de Partes Digital, que se encuentra en la página web de Servir, y de manera física en Pasaje Francisco de Sela, 150, piso 10, Jesús María, que esto es el Ministerio de Trabajo, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. En el caso de la plataforma virtual, sí lo pueden hacer en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿no? Y para temas de consultas en línea, relacionado también con el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, lo pueden hacer a través de la consulta virtual del módulo que se denomina CESI, que se encuentra en la página web de Servir. Ahí ustedes pueden dejar su consulta y los abogados de las áreas correspondientes le van a dar respuesta, ¿no? Aquí, en el tema de registro, sí es mejor que ustedes escriban directamente al correo del RNSSC, ¿no? Para evitar cualquier tipo de retraso, sobre todo demora, ya que ahí todavía pasa por un proceso de direccionamiento de las consultas. Y a veces no es rápido esa parte. Y para evitar eso lo pueden hacer a través del mismo correo del registro, ¿no? Esa es la información que quería compartir con ustedes. No sé si desean agregar o comenzar con algún tipo de pregunta. No sé, estoy a disposición de la... Muchísimas gracias al especialista Aldo Cataño Ita. Él es responsable de las plataformas que justamente Servir dispone para los servidores en el sistema administrativo de recursos humanos en el Estado. El Registro Nacional de
Sanciones es una de estas plataformas. Juan, es importante lo que ha compartido hoy con los especialistas y tenemos bastante expectativa traducida en preguntas que nos han planteado ya durante su exposición. Voy a plantearles las primeras que son más de temas básicos, ¿no? Pero igual son importantes. ¿Qué pasa si una institución no registra una sanción, por ejemplo? Ya, bueno, como lo acabo de mencionar, el hecho de que no se registre es incumplir sobre una responsabilidad y una obligación que tienen de acuerdo a norma. Y este incumplimiento de esta obligación trae como consecuencia responsabilidad administrativa disciplinaria y pueden ser susceptibles a poder ser sancionados, ¿no? De acuerdo, usted ha hablado de los fueros también, ¿no? Ha hablado de los fueros administrativos, del fuero, digamos, civil o en todo caso hasta penal. ¿Quiénes están registrados en esta plataforma? Acá están registrados todas las personas que en realidad han sido sancionados con algún tipo de sanción administrativa, disciplinaria o funcional, o también cualquier persona que ha sido condenada por alguno de los delitos establecidos en el decreto legislativo, ¿no? Tanto el 1295 como la ley 29988. En la 1295, sobre todo, son delitos contra la administración pública, delitos de colusión, de peculado, de cohecho, etcétera. Y la ley 29988, sobre todo, son delitos establecidos con violación de menores de edad, tráfico ilícito de drogas, etcétera, ¿no? Y cada ley tiene su ámbito de acción. En el caso de la 1295, es el impedimento definitivo permanente para no volver a prestar servicios al sector público en general, y en el caso de la ley 29988, el alcance es, en resumen, para el sector educación, la inhabilitación. De acuerdo. Digamos, ¿cómo podemos acceder nosotros a esta información? Es decir, ¿cómo puedo tener la certeza de que, cómo puedo verificar una sanción? Bueno, lo pueden hacer por los canales que les acabo de mencionar. Uno, a través del portal de consulta ciudadana, que es de acceso libre, y que básicamente les va a mostrar la información si una persona está o no está con algún tipo de sanción vigente en ese momento, ¿no? Y la otra es ya con un usuario y clave que está dirigido netamente a las oficinas de recursos humanos, ¿no? Para poder hacer la verificación, y ya ahí pueden ver el detalle de toda la información, así es como descargar los sustentos que han ingresado al momento del registro de la sanción. Bien, tenemos una pregunta que es bastante peculiar y hay que decir que como especialistas no nos podemos manifestar sobre algún tema en particular. Nuestras respuestas serán más en el sentido general de la pregunta, pero igual se la voy a plantear, estimado Aldo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué documento se requiere para anular una inhabilitación permanente que se realizó mediante resolución directoral en una entidad en mérito a la ley 29988? Y si existe una sentencia, por ejemplo, judicial con una decisión que dice al respecto detener por no pronunciada la condena y en consecuencia cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales que se hubieran generado por consecuencia de un proceso X. ¿Tiene alcance a la plataforma también este retiro de la información de sanción? ¿Qué nos puede comentar? Claro, sí hay previsto el retiro, que solamente, básicamente es por un mandato judicial, que se exprese exclusivamente de la situación que se está generando. En este caso, una inscripción derivada de la ley 29988. ¿Correcto? Entonces, el término de la no pronunciada corresponde básicamente a la condena penal. Estamos hablando de la pena privativa de la libertad, de las multas, de las inhabilitaciones accesorias, etcétera, pero no del delito. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos inscribiendo, lo que la ley 29988 establece, es el delito que se cometió, sin importar en qué momento ha sido. Por lo tanto, y asimismo también esto va de la mano con lo que establece el reglamento, que indica también que el retiro de esta inscripción no procede en los casos, inclusive para los casos que han sido rehabilitados, condonados, o algún otro beneficio judicial, ¿no? Entonces son de carácter definitivo. Ahora, hay pronunciamientos con respecto a, nos ha tocado ver pronunciamientos con respecto a demandas judiciales que han podido establecer los administrados y que indican que el juez indica que se tenga que retirar.
esta inscripción en específico. Si lo dice esa inscripción, o si dice anúlese la resolución número tal, que es la que sustenta la inscripción en el registro, se tiene que cumplir el mandato judicial. ¿Correcto? Pero lo recomendable en este caso, me permites, es que esta situación se comunique inmediatamente a la OTEPA sin perjuicio de cumplir el mandato judicial, para que la OTEPA pueda ver y pueda subsanar de cierta manera esta información que sí, por norma, debería estar en el Registro Nacional de Sucesiones. De acuerdo. El mandato judicial se tiene que aplicar, eso es conocido, ya nos informa que se tiene que hacer una coordinación oportuna con OTEPA y en concreto entendemos que el administrado tiene que presentar la resolución, por supuesto, en la que un juez ha determinado. Claro, o el juez tiene que notificar directamente al juzgado o a servir, pues, en todo caso. De acuerdo. Estimado Juan, importante el tema que estamos tocando porque parece que solo quedara para muchos en un tema administrativo y una actividad puntual. Pues no, usted ha mencionado que tiene un impacto, por ejemplo, en la gestión del contrato docente, porque ese es un impedimento para que los docentes que tengan alguna situación y, por ejemplo, estuvieron dictando en alguna región y luego se trasladaran a otra a través de este sistema, estarían impedidos por esta situación ya determinada por un juez, por supuesto, en un procedimiento que no puede brindar servicios en el Estado, específicamente como docente estando registrado en esta plataforma. ¿Quiénes registran en las IGEL, en las direcciones regionales de educación, en las UGELES, en la gerencia regional de educación, si es el caso? ¿Quién es el especialista, el profesional que debe registrar esta situación en el registro nacional? En el caso específico de la Ley 29988 y sus derivados, las sanciones administrativas son registradas, como se especifica la norma, por la entidad pública a través de la Oficina de Recursos Humanos. ¿Y quién es el responsable de la Oficina de Recursos Humanos? El jefe del área. Por eso es importante que ellos tengan actualizado siempre el usuario de acceso en el Registro Nacional. Esa es una parte. Por otro lado, está la información que deriva directamente la OTEPA a servir a través de reportes de consultas que ha hecho la OTEPA con el RENAJU y que en el marco del artículo 3 de la ley remite la información de los reportes al servir para nosotros proceder a su inscripción en el Registro Nacional. Y también nosotros inscribimos de parte las condenas penales que nos llegan, que estuvieran inmersos dentro de lo que establece la Ley 29988, así como las inhabilitaciones definitivas que están dentro del marco del inciso 9 del artículo 36 del Código Penal, que son también inhabilitaciones para el sector de educación, ¿no? De acuerdo, eso es importante, pero también se dan situaciones, estimado Aldo, que tienen que ver con el Tribunal del Servicio Civil y las sentencias que tienen, que especifican retrotraer el proceso. ¿Qué sucede en estos casos cuando se retrotrae el procedimiento? Claro, lo que significa que retrotraer básicamente es que la sanción o la resolución que se emitió con el acto que se está imponiendo no debió de darse, por una u otra cosa. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente todo lo que ha causado la emisión de esa resolución tiene que desaparecer. Por lo tanto, también si ha generado una inscripción en el registro, ese sustento que generó esa inscripción al caerse con un mandato administrativo del tribunal, automáticamente también se anula y vuelve a cero, lo que significa que vuelven a iniciar el procedimiento administrativo para poder concluir a lo mismo, o posiblemente a lo mismo, como también de repente no llegan a ninguna sanción, ¿no? Lo que determina el tribuno, los tribunos en todo caso. Claro, exactamente. Continuamos con las preguntas. Esa es una situación peculiar, estimado Aldo. En caso de tener una sanción de cese temporal de 31 días y mientras esta sanción se encuentre en estado de apelación y no se encuentre firme hasta contar con la, respuesta del Tribunal del Servicio Civil y se confirme la sanción, ¿se debe registrar la sanción a pesar de que ya se cumplió el paso del tiempo determinado? Importante, ojo, o sea, los 31 días ya pasaron, pero ¿se debe cumplir con el registro? Claro, lo que pasa es que las sanciones van a surtir efecto a partir del momento de esas condiciones que establece la norma. En este caso, como son sanciones de suspensión, se tienen que inscribir automáticamente al haber sido notificadas, sin perjuicio de que emitan alguna o hayan solicitado algún tipo de apelación. En el caso de la destitución, despido, inhabilitación, yo entiendo que el cese temporal, por la lectura que se da en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, se tendría que inscribir una vez agotada esa vía, ¿no? Recién. O en todo caso, si lo vienen haciendo,
y lo vienen haciendo actualmente, al haber inscrito la sanción dentro de la notificación, una vez que llegue el plazo y se concluye el plazo y digamos, el Tribunal del Servicio Civil dijo retrotráigase, entonces se tendría que hacer la anotación correspondiente en el registro de anular, por más que haya concluido. Y ya ahí es una coordinación que tendría que hacer internamente con nosotros, para que ellos puedan hacer la anotación correspondiente. De acuerdo. Estimado Aldo, una pregunta. ¿Desde qué año es posible tener la información en el registro? ¿Y cómo se podría hacer la búsqueda por años, ¿no? Digamos, yo quiero buscar información del año 2000, ¿hay alguna sección, algún filtro para atender la precisión de estos años? ¿Y desde qué año yo puedo encontrar la información en el registro? El Registro Nacional viene funcionando desde el año 2006, ¿correcto? Desde que lo tenía a cargo la ONGI, del gobierno electrónico de la PCM. Luego en el 2018 pasó a servir. Toda esa información se tiene registrado desde esos años, pero la particularidad es que no es de acceso público todo. Solamente es de acceso público aquellas sanciones que están vigentes a la fecha que uno está haciendo la consulta. ¿Correcto? Entonces, todo lo demás no se va a poder visualizar. La norma es clara con respecto a ello. Esas sanciones que han perdido vigencia solamente son de acceso público por mandato judicial. No se puede acceder de otra forma. Preciso lo que nos mencionas, estimado Aldo. Tenemos la siguiente situación. Si un profesor cuenta con un registro de sanción, pero Servir retrotrae la sanción, por ende se entiende que la secretaria técnica tiene que volver a efectuar la acción desde esta etapa que se retrotrae. ¿Puede trabajar pese que el registro no fue anulado? Bueno, aquí hay un tema que tiene que ver más con temas administrativos que del propio registro, pero claro, nos parece importante. ¿Algún comentario al respecto, Aldo? Lo que tienen que hacer es prever que este registro sea anulado, ¿no? Siempre y cuando sea así, lo haya ordenado así o se haya ordenado de esa manera. Entonces, lo que tienen que preocuparse más es en ese tema, ¿no? Hacerla retrotraer todo y también incluido el registro nacional, ¿no? O sea, si bien podría estar dentro de la vigencia, o mejor dicho, dentro de la publicidad del registro, tengan en cuenta que las demás entidades públicas se van a regir del registro nacional, no van a hacer una verificación o van a estar llamando. Se supone que la información que estamos registrando es verdadera, es veraz, es actualizada, y la responsabilidad básicamente recae sobre la entidad que no ha hecho la anotación correspondiente. De acuerdo. Aquí hay un caso bastante peculiar. ¿Qué fecha se consigna en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles? ¿La fecha de notificación de la resolución de sanción o la conformación del Tribunal del Servicio Civil? La confirmación, perdón. Se refieren a los que han pasado por recurso de apelación, entiendo. Sí. Ya, entonces estamos hablando de la destitución, despido e inhabilitación ex servidor, que son los que tienen que haber cumplido esa premisa para poder ser registrados en el sistema. Se tiene que registrar la notificación con la cual se ha hecho este documento tanto al ciudadano, en este caso, directamente. Si bien es cierto, ambas notificaciones, tanto a la entidad como al ciudadano, van en el mismo momento, se considera que es la misma fecha. Por lo tanto, es la misma fecha con la cual están siendo notificadas las entidades, también las que son notificadas los administrados. Por lo tanto, esa es la fecha que se tendría que poner en el registro. De acuerdo. Si nos ponemos en el supuesto de que ya hay un acto resolutivo en el que se le asigna la responsabilidad de algún servidor en una UGEL, ¿qué procede después? ¿Cuál es la ruta para generar el acceso al registro a ese profesional que va a tener la responsabilidad justamente de registrar en la plataforma? Ya. Haciendo primero también hincapié en que el responsable de inscripciones, de acuerdo a norma, es el jefe de área de recursos humanos. Eso no se puede delegar, ¿correcto? Entonces, o quien haga sus veces de la entidad. Entonces, tiene que cumplir este requisito para poder obtener primero usuario de acceso. ¿Y cómo lo obtiene? El procedimiento, hacer la solicitud a través del aplicativo de la opción del formulario que les mencioné en la PPT, y luego que hayan grabado correctamente la información, enviar el oficio de autorización que a través del superior inmediato la entidad va a dar a conocer quién es el nuevo responsable del registro. De estar todo conforme, Servir va a aprobar ese usuario y le va a enviar su enlace para que genere la contraseña a través del correo electrónico.
De acuerdo. Tenemos la siguiente pregunta. En realidad hemos priorizado algunas de estas porque el tema da para más en realidad. Igual agradecemos la capacidad tan didáctica que ha tenido Juan de poder resumirnos este tema que para muchos puede ser nuevo, ¿no? Tenemos la siguiente situación. ¿Qué pasa si hay un registro que no se ha hecho? Es decir, hay una sanción, hay una resolución que no se ha registrado de años atrás. ¿Se puede corregir ese error en el sistema? Sí se puede porque el sistema no le permite, o sea, le va a permitir registrar sanciones de cualquier tipo. Se va a evidenciar, eso sí, en qué momento lo está haciendo. Y de corresponder el sistema lo va a rehabilitar automáticamente. Lo que significa, como les había dicho, que no van a poder visualizar unas consultas ni tampoco van a poder imprimir la constancia de haber hecho el registro en ese momento. Ese es el único inconveniente, pero de registrarlo sí lo pueden hacer. De acuerdo, hay una situación planteada también entre los participantes. Preguntan por qué en la nueva plataforma no se puede hacer una búsqueda en todas las entidades, restringiendo solo la búsqueda a la entidad de origen. ¿Qué podemos comentar? Ok. Ahí hay un tema que de repente están desconociendo. Cuando hacen la consulta en el Registro Nacional, en la parte de la consulta hay un botón que dice limpiar. Cuando ingresan por primera vez cualquier entidad pública, les aparece por defecto la entidad a la cual pertenecen como usuario. Si ustedes le dan limpiar, automáticamente esta casilla se blanquea y ya pueden hacer la consulta, ya sea por datos personales o por DNI. Y esto ya lo que significa es que van a poderlo hacer en toda la base de datos del registro, ¿no? De acuerdo. Bueno, estimado Aldo, ya no hay tiempo para más. Tenemos algunas preguntas que quedarán en el tintero. Muchas de ellas tienen que ver con el marco normativo. Hemos tratado de priorizar las que tienen que ver con la gestión de la plataforma, que era el tema que nos convoca hoy y que bien has podido responder. ¿Qué conclusiones, estimado, para los servidores que se han conectado a esta transmisión? Y resaltando, por supuesto, que no es solamente cumplir con una norma, sino cada vez garantizar que los profesores que están en las aulas son los profesores idóneos a los aprendizajes de nuestros estudiantes, no solo en el sentido de alcanzar un logro de aprendizaje, sino en la protección integral también de los 6 millones de niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Qué comentario al respecto, Juan, para ir cerrando esta transmisión? Exacto, ese es un tema bastante importante por la cual ha sido motivo de la creación de esta ley, el hecho de velar por el tema del menor y que no sea vulnerado en cualquier aspecto. Y es importante, así como lo hacemos para el tema de la administración pública en general, este tiene un tema específico que es adicional, que también no solamente es para la administración pública, sino también es para velar por el bienestar del menor, ¿no? Entonces, es importante que esta información sea ingresada al sistema de manera oportuna, de manera correcta, y evitar así que personas que han cometido delitos de este tipo puedan volver a estar a cargo de los menores que tienen el sector de educación, en este caso, en la parte educativa, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo, por tu disposición, tu capacidad de síntesis y tu manera didáctica de hacernos entender esta gestión que, como decíamos, no solamente debe ser correcta, sino sobre todo oportuna. Eso es el componente de calidad que ha sido el espíritu de esta convocatoria. Aprovecho para saludar al equipo técnico de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, DITE, del Ministerio de Educación, que dio soporte a esta transmisión. De igual manera, estuvo nuestra coordinadora responsable de los procesos administrativos disciplinarios, la doctora Evelyn Torres, gestionando con Servir para poder tener este espacio que no será el primero solamente. Vamos a realizar más encuentros virtuales para ir conociendo más temas de integridad, porque de fondo es eso lo que buscamos, un sector íntegro en el que todos y todas asumamos la responsabilidad que nos toca desde nuestros puestos y mejorando nuestros desempeños. A nombre de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, muchísimas gracias por conectarse en esta tarde. Bienvenidos a la próxima convocatoria. Hasta otra oportunidad. Ministerio de Educación.